El vapeo surgió como herramienta para dejar de fumar. Sin embargo, su uso se extendió entre los no fumadores, sobre todo en población muy joven. En algunos países, el uso de cigarros electrónicos se volvió un problema de salud pública que obligó a su prohibición. El año pasado, en nuestro país, se firmó un decreto oficial que prohibió la comercialización y circulación de vapeadores. En estos días se sigue estudiando los graves efectos secundarios que pueden causar su consumo y las consecuencias a largo plazo. Hoy en DocChat vamos a platicar de lo perjudicial que es el vapeo para nuestra salud y si el daño puede revertirse. Ya comenzamos. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con la doctora Gabriela Cordero, es otorrinolaringóloga y vamos a platicar justo del vapeo. Gaby, muchas gracias por venir hoy. No, gracias a ti, Charlie. Oye, pues gracias a ti porque la verdad es que este tema está súper interesante. Desconocido también para algunos tal vez, pero muy conocido también sobre todo en los jóvenes, este tema del vapeo. Es decir, ¿nos puedes ayudar para poner en contexto un poco qué es un vapeador o un vaporizador? ¿En qué consiste esto? Justo. Un vapeador es un dispositivo que fue creado en más o menos 2003 en China con esta idea, como lo mencionas, de una herramienta para ayudarnos a dejar de fumar. Sí. Lo que ocurre es que es un aparatito que en lugar de generar combustión del tabaco, lo que genera es vapor. ¿Y cómo lo genera? Lo genera porque tiene, pues, generalmente tiene una pila que hace que caliente un metal. El metal, bueno, obviamente se calienta y tiene un líquido. Y ese líquido, que, bueno, vamos a hablar más adelante de los componentes de este líquido, pero este líquido, al calentarse, genera este vapor que, bueno, generalmente contiene nicotina y pues lo libera y lo puedes tú inhalar, ¿no? Por eso se llama vapeador, por vaporizador o aerosol, que aeroliza pues la sustancia, ¿no? Justo. Entonces, digamos que la diferencia con un cigarro normal, ¿no? Es nada más el tema que evitas la combustión. Correcto. En donde no se liberan a lo mejor tantos, pues, tóxicos, ¿no? Justo. Tal vez, con la idea justo de que a lo mejor puede ser una buena transición para dejar de fumar. Exacto. Con el cigarro quemado, normalmente generas alrededor de 7,000 partículas del combustible, de la combustión de la hoja de tabaco. Y con el vapeador se eliminan aproximadamente el 70% de estas sustancias, ¿no? Es que vaya que es bastante. Bastante. Ahora, ¿qué es? O sea, la idea a lo mejor que se ha vendido un poco es esta, ¿no? De que puede ser menos dañino. Ahora, platícanos un poquito de por qué esto no es necesariamente cierto. Justo. Desde hace muchos años, bueno, se conoce que el tabaco en sí es muy dañino. Sabemos que en la actualidad hasta 8 millones de personas se mueren a causa del cigarro, de tabaco. Y llevamos ya pues, más de 70 años estudiando los efectos del cigarro, ¿no? Del tabaco. No es así con los vapeadores. Los vapeadores, como te digo, se introdujeron en el 2003, empezaron a comercializar en el 2007 más o menos, pero realmente el boom tienen más de 5 años, ¿no? Que la gente empezó a ser mucho más utilizado, ¿no? Que empezó a utilizarlo más, sobre todo en poblaciones muy jóvenes. Sí. Entonces, como decía, no ha sido tan estudiado como el cigarro, como el tabaco normal, y esto nos ha generado esta falsa impresión de que pues es más saludable, ¿no? O no es tan riesgosa. Y no es verdad. Nos hemos dado cuenta, conforme ha salido evidencia científica, que no es así, ¿no? Que sí genera daño y que cada vez se ha investigado y han salido más estudios al respecto, ¿no? Sí, aquí el dicho, ¿no?, famoso de la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de pérdida, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que justo el hecho de que todavía no salgan en estudios no significa que no esté. Exacto, ¿no? Y que así fue con el cigarro al principio, ¿no? O sea, todo el mundo lo recomendaba. Hasta embarazadas, y vengan, todos fumen, y ya después fue, pues no, sí puede tener bastantes riesgos, riesgo cardiovascular, riesgo en los fetos de las mamás embarazadas, claro, ¿no? Sí. Ahora, esto es súper importante. Tal vez nada más le falta un poco de tiempo a estudiarse, pero ¿nos puedes hablar como más específicamente en dónde se ha visto el daño, digamos, con los vaporizadores?
Generalmente se ha empezado o sea, en el 2019 hubo un brote, ¿no? De enfermedades pulmonares severas, que fue como lo que conmovió mucho al mundo, ¿no? Bueno, que impactó al mundo. Hubo un reporte de más de 2,000 hospitalizados y hasta 68 muertes por una enfermedad ocasionada o asociada al vapeo. Y esto, ya investigándose a más a fondo, se ha visto que genera daño tisular, es decir, daño a nivel celular, aumenta el estrés oxidativo de las células del epitelio respiratorio, irrita el epitelio respiratorio, más adelante hablamos exactamente de las formas de cómo lo irrita, genera, como justamente irrita y aumenta la inflamación, genera mucho más predisposición a incidencias de crisis asmáticas, los que ya tenían pues cierto patrón, ¿no? Y en estudios experimentales sí se ha visto que puede generar cáncer, ¿no? Y hay una pregunta del público que me ayudaría muchísimo que nos las contestaras. Además de los pulmones, ¿qué otros órganos se afectan con el vapeo? Ok, es súper importante recalcar que no solamente puede dañar los pulmones, es decir, toda la vía aérea. El vapor entra desde la boca, pasa a laringe, tráquea y llega hasta los pulmones, ¿no? Entonces, puede dañar toda la vía aérea. Hay estudios que sí han mostrado ya en personas, estos ya no son experimentales, sí ha mostrado en personas que aumenta la hiperplasia en el tejido de la laringe, en las cuerdas vocales específicamente. Es decir, aumenta el número de células en las cuerdas vocales, que estos son, pues, lesiones que las podemos llamar ya premalignas, ¿no? Altera la arquitectura un poquito del epitelio respiratorio. Y bueno, hablando de qué otros, además de toda la vía respiratoria, qué otros órganos puede alterar, es, bueno, generalmente los vapeadores contienen cierto grado de nicotina, y además de irritar las vías respiratorias, con la nicotina en específico, pues no disminuimos el riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, el riesgo cardiovascular sigue estando presente, al igual que el cigarro, el tabaco. ¿Por qué? Porque la nicotina lo que hace es que moviliza los ácidos grasos a nivel sanguíneo. Es decir, empeora el perfil de lípidos, o sea, empeora todo el colesterol, los triglicéridos en una persona. Y acelera la aterosclerosis, es decir, que las placas de calcio y colesterol tapen los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, sí aumenta el riesgo cardiovascular. Y por otro lado, la nicotina también, bueno, además de que sabemos que es una de las drogas más adictivas porque genera dependencia a nivel central, a nivel del cerebro, en uso en el cerebro todavía en desarrollo, ¿no? Porque sabemos que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, o sea, madura completamente hasta los 25 años, aunque ya seamos adultos, sigue madurando el cerebro. En cerebros en desarrollo altera la sinapsis, es decir, las conexiones neuronales, predisponiendo a pues alteraciones del comportamiento, fallas en la memoria, fallas al aprendizaje. Entonces, hablando específicamente de pues de que la población adolescente lo está cada vez usando más, pues esto es como una alerta, ¿no? Sí. Un foco rojo. Sí, 100%. Y de hecho, algunas personas nos preguntan, porque pues la nicotina en general es un elemento que se encuentra en la naturaleza y es, pues justo, digo, obviamente en la planta del tabaco existe en grandes cantidades, pero también sabemos que en algunos otros alimentos hay nicotina, por ejemplo, en berenjena, en jitomates, en papa, etcétera. Y una de las teorías que existen a través de por qué hay nicotina ahí es, pues una de las que se han visto es que evolutivamente hablando tal vez sirven como pesticidas, es decir, como para que no lleguen las hormigas y se las coman, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya partiendo un poco de que puede ser un pesticida natural, pues como que ya invita a que no la consumas, ¿no? Totalmente. Ahora, esto obviamente es, digo nada más para que la gente sepa, esto obviamente es muy poca cantidad de estos alimentos que tienen esto y solo afecta pues tal vez a microorganismos muy pequeños, muy básicos. En algunos experimentos en humanos pues han visto que de repente la nicotina podría mejorar algunas cosas, obviamente no fumada ni vapeada, como la concentración, un poco a veces el estado de ánimo, pero
un poco a través de liberación de dopamina. ¿Qué opinas de esto tú? Pues si lo pones en una balanza, ¿no? Si tú lo pones en una balanza, gana mucho más el riesgo cardiovascular. O sea, en una persona que es quizás, bueno, voy a poner el dato de que seas hombre, ¿no? Porque ese también es un factor de riesgo. Sí. Hombre, joven, y que es fumador, aumentas muchísimo el riesgo de que se infarte, ¿no? Entonces, si lo pones en una balanza, bueno, yo prefiero concentrarme de otra forma que tener un riesgo inminente a infartarme, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Sí. Ahora, el tema el debate que existe entre, pues justo, a ver, pues, si lo vaporizo un poco, sé que hay estudios en donde, pues sí hay cierto índice que a lo mejor vaporizarlo puede ser un poquito mejor para dejar de fumar. ¿Qué opinas tú un poco de esto? Justo, ha habido estudios en que han puesto un grupo de personas que desean dejar de fumar, o sea, porque inicialmente es como una herramienta para dejar de fumar, como un bypass para dejar de fumar. Sí. Un grupo de personas que desean dejar de fumar utilizando cigarrillos electrónicos o vapes, y otro grupo de personas que utilizan otras herramientas que también liberan nicotina, ¿no? Como los parches, los chicles o algunas tabletas, ¿no? Y se vio que al final, al seguimiento a lo largo de un año, dejaron de fumar en el grupo de los vapeadores un 18% versus un 9% del otro grupo, ¿no? Que ellos decidieron cuál tipo de herramienta utilizar. Entonces, hay una ligera facilidad para dejarlo de fumar, porque pues semeja un poco el tener el cigarro, el usarlo de la misma manera, ¿no? Sí. Pero pues no es algo inocuo, ¿no? Claro. Generalmente ya tiene pues factores que nos pueden dañar. Sí. Pero a ver, yo quisiera como mandar también el mensaje de toda la contraparte que ya estamos tocando, pero quisiera que fuéramos un poco más puntuales en esto. Hay una pregunta del público que está muy interesante y me gustaría que nos ayudaras a comentarla. Si consumí vapeadores, ¿puedo llegar a desarrollar cáncer? La respuesta en general es sí, ¿no? Ya cada vez, como hemos venido platicando, cada vez hay más evidencia científica que ha demostrado esto, ¿no? ¿Se acuerdan que les platicaba yo cómo funciona el vapeador, ¿no? Hay una pila que genera pues, calentamiento de un metal. Sí. Y este metal está en contacto, como si fuera una resistencia, con el líquido. Estos líquidos, que generalmente utilizan como solventes para pues, agregar nicotina y mantenerla estable en este medio líquido, generalmente son polietilenglicol y glicerina. Y que al principio se pensaban que eran totalmente inofensivos, que no pasaba nada, generan vapor visible, listo. Pero se ha visto con el tiempo que productos de desecho, de calentamiento de estas sustancias, pueden generar sustancias cancerígenas como formaldehídos, acetonas, acroleínas. Entonces, pues sí, hay un estudio incluso experimental en ratas que al exponer al humo de vapeadores por más de 50 semanas, el 22% desarrollaron cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma. Sí. Entonces, no podemos decir que es completamente, que es mucho más seguro o que es cancer free, ¿no? El uso de vapeadores, porque no lo es. Claro, y ahora algo aquí súper importante es que, como dijimos al principio, depende un poco del país, pero pues en muchos países está prohibido y esto solo a veces fomenta a que haya también pues venta en mercado negro o cosas así. Cero regulaciones también. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, porque ahora lo podemos encontrar, sí, no está permitido, pero lo puedes encontrar de todas maneras. Sabemos que en muchos países así funciona, en la calle incluso es súper fácil encontrarlo. Y pues esto es en lo que tú mencionas, pero ¿quién sabe qué le están echando, cómo lo están haciendo? Porque no está regulado, ¿no? Exacto. O sea, en algunos países sí está muy bien regulado. Un ejemplo es Japón, Reino Unido, está bien regulado. Lo que dice que contiene el cartucho lo contiene. Pero en muchos países como el nuestro, no hay regulaciones que le pueden poner prácticamente lo que quieran, ¿no? Cualquier, incluso drogas, ¿no? O sea, drogas también altamente adictivas, que puedan ser estables en medio de vapor, LSD, metanfetaminas, crack, marihuana, por supuesto, se pueden poner para que los puedan vapear, ¿no? Justo.
Incluso esto fue lo que despertó un poco el llamado a atención en este brote del 2019 en Estados Unidos, famoso, que dejó, ya lo platicamos, más de 2,000 muertos, y más de 2,000 hospitalizados y 68 muertos. Se analizó que muchos, el 90% de estos hospitalizados contenían en el lavados bronquiales, contenían derivados de THC, ¿no? Tetrahidrocannabinol, que son derivados de marihuana, ¿no? Sí. Y entonces también se vio que había otro agente importante, que es el acetato de vitamina E. Sí. Estas dos sustancias, o sea, lo que generó que estuvieran juntas es que lo utilizan, la vitamina E, como estabilizador del THC. Sí. ¿No? Y entonces, para que pueda estar estable en el medio líquido. Y esta vitamina E, bueno, está aprobada por FDA para tópico, cremas, untado, sí. Tópico, incluso ingerido, pero no inhalado, ¿no? E inhalado genera un problema importante porque es aceitoso, ¿no? Sí. Es grasoso, es lipídico. Sí. Entonces, lo que puede generar incluso es neumonía lipoidea, ¿no? Sí. Que literal las células de defensa de la vía respiratoria, los macrófagos específicamente, tienen vacuolas, tienen depósitos de grasa. Sí. Y este acetato de vitamina E también, además de que afecta la respuesta inmune a nivel respiratorio, también afecta el factor surfactante. Sí. Y hace que haya colapso de alvéolos y haya alteraciones en el intercambio gaseoso también, ¿no? Entonces, estas son como las enfermedades que puede causar esta sustancia. Vamos a ir con Adri ahorita, que nos va a contar algo, y ahorita regresamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y en el video de hoy vamos a hablar de cómo comer porciones de alimentos más pequeñas. Comer lo que tu cuerpo necesita va a ser esencial para una buena salud. Es importante que estés conectado con tus señales de hambre y de saciedad. El problema es que muchas veces comemos porciones de alimentos muy grandes, no porque tengamos mucha hambre o porque lo necesitemos, sino más bien porque es un hábito. Así es que los consejos que te voy a dar ahorita te van a ayudar. El primer consejo que te tengo es que siempre agregues vegetales a tu comida. Con esto vamos a añadir más volumen a tus platillos y al mismo tiempo vamos a estar añadiendo vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra. Todo esto nos va a ayudar a la saciedad. Te recomiendo también que comas despacio y que mientras comas estés atento a lo que estás haciendo y no tengas otros distractores. Te recomiendo también que si tienes el hábito de comer directamente de la caja o de una bolsa snacks, trates de evitarlo y mejor te lo sirvas en un plato para que así estés más consciente de la cantidad de alimento que estás consumiendo. Por último, el comer una sopa o una ensalada antes de tu platillo principal también te puede ayudar mucho a que no abuses de los alimentos. El dolor de nervio ciático es una queja que se presenta de manera muy frecuente en las personas. Hoy les voy a dar un estiramiento para aliviar este dolor. Primero les voy a explicar qué es el dolor. Es el dolor que se caracteriza por comenzar en la espalda baja o glúteos y recorre hasta abajo de las piernas. Generalmente solo se da en un lado. Vas a comenzar sentado colocando el pie de la pierna que más te moleste arriba de tu rodilla. Esa rodilla la vas a acercar hacia tu pecho, haciendo una ligera torsión de tu pecho, y vas a sentir el estiramiento desde tu glúteo, espalda baja y recorriendo por tu muslo o pierna. Lo vas a sostener por unos 30 a 40 segundos. Después te quedas con la pierna sobre la otra pierna y vas a bajar la rodilla hacia el piso, a espalda alargada, y vas a llevar pecho hacia la pierna. Lo importante no es que bajes mucho, que la espalda se mantenga recta. No quiero que encorves, sino que mantengas la espalda alargada e igual lo sostengas por 30 a 40 segundos, sintiendo el estiramiento desde tu espalda baja, recorriendo por tu glúteo hasta tu pie. Recuerda que estos estiramientos son para aliviar los síntomas, pero es muy importante buscar la causa de tus síntomas para entonces acabar con este dolor desde la raíz. Espero que este tip te haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy con la doctora Gabriela Cordero. Ella es otorrinolaringóloga y estamos hablando del vapeo. Algo que no hemos tocado, Gaby, es un poco el tema de inmunología, es decir, las defensas. Algunos estudios, me gustaría que nos explicaras un poquito de cómo los vapeadores y los fumadores
pueden tener menor respuesta de defensas. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Justo. Hay un estudio bien interesante. Para los que no sabían, hay una vacuna de influenza que se da vía intranasal con spray y esto contiene virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, se hizo un estudio para justamente no perjudicar, no enfermar a propósito a un sujeto. Se les colocó la vacuna y la vacuna genera inmunidad, ¿no? Y se hicieron estudios de biopsias y lavados nasales, etcétera, para revisar la respuesta, ¿no? a la vacuna en personas no fumadoras y en personas fumadoras y fumadoras específicamente de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Y lo que se encontró fue que la respuesta humoral, es decir, los anticuerpos, la IgA específicamente, estaba disminuida completamente con respecto a los que no utilizaron ningún tipo de cigarro, en los que usan vaping, ¿no? Completamente disminuida. Entonces, una de las posibles razones de las personas que están enfermándose mucho, enfermándose recurrentemente, es precisamente porque hay una respuesta inmune humoral disminuida, ¿no? Y que sí lo puede generar el vapeo. Eso está impresionante. Ahora, la pregunta obligada, ¿qué es peor? ¿Fumar, ¿no? tabaco o fumar vapeadores? ¿Qué opinas? Es distinto. O sea, yo creo que el sí quitarnos de encima los productos de combustión del tabaco, pues nos genera un beneficio. Pero eso no quiere decir que el vapeo sea sano. O sea, también ahí nos falta, como lo dijimos desde el principio, falta mucho por revisar y estudiar. Y que posiblemente más adelante, a lo mejor en 5 o 10 años, ya puedo estar sentada aquí y decirte, efectivamente era peor, ¿no? Sí. O no sé. Pero sí falta mucho todavía por revisar. Lo que sí hemos estado viendo es que no es inocuo, que sí puede generar cáncer y todo lo que acabamos de platicar, irritación de las vías respiratorias. Incluso puede generar también alteraciones por fumar de segunda mano. O sea, está bien descrito el tabaquismo de segunda mano. Sí. De segunda mano me refiero a por ejemplo, el vapor que yo, el humo que yo emito si fumo, lo que le puede repercutir a las personas que están alrededor de mí. Lo mismo sucede también con el vapeo, ¿no? Claro. El vapor o el aerosol emitido por las personas que vapean también puede afectar a terceras personas, ¿no? Sí. Sí, eso es impresionante. Ahora, a manera de lista de resumen, ¿cuáles dirías que son las principales razones por las cuales no debes de vapear? O sea, ¿cuáles son las cosas que te pueden suceder? Algo muy importante es recalcar que se generó como una herramienta para dejar de fumar. Claro. Entonces, en esas personas tal vez sea una vía útil. El problema es que pues, al meterle aditivos de sabores y sabor crème brûlée, strawberry candy y todas estas cosas, ha hecho mucho más atractivo para los niños y los adolescentes, ¿no? Que a lo mejor no eran fumadores previos y que empezaron a fumar por esto. Entonces, eso es lo que realmente es alarmante, ¿no? Que niños y adolescentes estén empezando a usarlo. Y están fumando mucho más, ¿no? O sea, porque justo es cuantificable cuando fumas con cigarro, llevo 1 cigarro, 2 cigarros, y estos son, o sea, te puedes echar mucho más fumadas que un cigarro. Exacto, y un cartucho de un vapeador equivale más o menos a 20 cigarrillos. Entonces te lo puedes echar en una sentada, ¿no? Y no es cuantificable, no se dan cuenta, ¿no? Que están consumiendo. Sí, y bueno, son un poco a manera de resumen todo esto que mencionamos, la parte cardiovascular, la parte del cáncer, la parte de las defensas, en fin, pues ahora sí que hay mucha evidencia de que no es algo bueno. Ha estado padrísimo el día de hoy, Gaby, muchísimas gracias por venir hoy. No, gracias a ti, Charlie. Oye, y nos puedes platicar dónde te puede encontrar la gente para consultas, citas, etcétera. Yo estoy en el Hospital Médica Sur, en la Torre 2, y en redes sociales me pueden encontrar como doctora Gaby Cordero, Instagram sobre todo. Súper, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por las preguntas, han estado buenísimas. Ya pues aquí les traemos un poco de información fidedigna para que no crean todo lo que puedan encontrar en general en internet. Les agradecemos muchísimo por sus preguntas y por su atención. Les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima.